Vivo y trabajo en los territorios indígenas de los pueblos Haudenosaunee y Anishinaabe de la costa del lago Ontario. Por favor, siéntanse libres para presentarse. Antes de empezar, quiero asegurarme de que pueden acceder al idioma. Las presentaciones de hoy, al idioma correcto, las presentaciones van a ser algunas en inglés, otras en español, y hay interpretación simultánea en inglés, en español y en francés. Así que muchísimas gracias a todos los y las intérpretes por hacer que esto sea posible. Le voy a permitir a Ana entonces que cuente un poco cómo va a ser el tema de la interpretación. Acceder a la opción de interpretación, pueden encontrarla en el menú en la parte inferior de la pantalla en las computadoras. En ese menú seleccionan el idioma que necesiten encontrar. También está disponible la interpretación en tablets y smartphones. Pueden encontrarlo allí en los 3 puntos en ese menú, seleccionar idioma, interpretación de idiomas, elegir su idioma y luego recuerden hacer clic donde dice listo para que se active la función. Y quizás Raymond puede explicarlo en francés. Bonsoir. Pour écouter l'interprétation, vous devez aller au bas de votre écran dans Zoom et cliquer sur le globe terrestre ou sur Interprétation. Et ensuite choisir la langue. Dans ce cas-ci, ce serait le français. Et c'est tout. Et vous allez pouvoir entendre l'interprétation en français. Bonne soirée. Thank you, Anna and Raymond. Muy bien, muchas gracias Ana, gracias Raymond y muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros intérpretes de hoy. Para aquellos que necesitan interpretación del español al inglés, van a ver en la parte de abajo de la pantalla, van a ver un pequeño icono de globo, ese dice interpretación. Si hacen clic ahí, van a ver las opciones de idioma, seleccionen el inglés. Quisiera entonces decirle a todos que este evento está siendo grabado y luego les vamos a enviar la grabación a todos los participantes que se registraron y también va a ser proyectado en streaming en Facebook y en YouTube, así que también pueden compartir el streaming en su propia página de Facebook y luego lo pueden compartir por todos lados. Ahora entonces, en nombre de la sección de agroecología, semillas y biodiversidad del colectivo de la Vía Campesina América del Norte, quisiera entonces darle la bienvenida a este diálogo con Vijay Prashad sobre soberanía alimentaria y organización revolucionaria. Este mes de octubre el mundo conmemora los 25 años de ese foro alimentario en 1996, donde la Vía Campesina introdujo el concepto de soberanía alimentaria por primera vez. Son 25 años entonces de lucha en contra del modelo neoliberal, de acaparamiento corporativo de tierras y de acumulación de capital. 25 años de solidaridad contra el imperialismo, contra el racismo y contra la guerra. 25 años de plantar las semillas del futuro que sabemos que necesita nuestra humanidad y nuestro planeta de forma tan desesperante. Hoy entonces tenemos la alegría de recibir a todas las regiones, varias de las regiones de la Vía Campesina en este diálogo. Bienvenidos a la CLOC, Vía Campesina América del Sur, América Central y el Caribe. Bienvenidos a las organizaciones miembros de la Vía Campesina y a nuestros aliados. Y una bienvenida especial a Edgardo García de Nicaragua, miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Quisiera entonces presentar a nuestro panel extraordinario del día de hoy. En primer lugar, nuestro orador principal, Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental para la Investigación Social. Bienvenida también a Mónica Castillo Romero, delegada de la articulación de jóvenes de la Vía Campesina América del Norte. Participa en UNORCA en Puebla, México. Trabaja en la creación de huertas comunitarias con metodologías de agroecología y ahora está participando desde Chiapas, donde ha estado trabajando en un encuentro de agroecología que seguramente nos va a poder contar un poco más sobre esto después. Bienvenido también a Freddy Congo, un activista de hace mucho tiempo de la Vía Campesina y de CLOC, en Ecuador, de donde nació. Freddy ahora trabaja en Morelos, México, como educador en agroecología en la Universidad Campesina del Sur, UNICAM Sur. Y una bienvenida muy especial a John Brady,
que es miembro del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina y co-coordinadora regional de la Vía Campesina América del Norte. Joan es una agricultora familiar de las costas del lago Hurón en Ontario del Sur. Ha sido presidenta del Sindicato Nacional de Campesinos de Canadá y miembro de la CCI desde el 2017. Voy a tomarme unos minutos entonces para decirles algunas cuestiones generales. Muchísimas gracias a todos y a todas por presentarse en el chat. Está buenísimo saber de dónde vienen, así que sigan con eso. Siéntanse también libres de discutir que quieran que luego en la parte de preguntas y respuestas sea respondida. Por favor, pónganla no en el chat, sino en la parte de preguntas y respuestas, donde dice Q y A. En la parte de abajo de su pantalla van a encontrar un icono de Q y A, o sea, de preguntas y respuestas. Hagan sus preguntas ahí para los panelistas. Y quisiera hacerles acordar entonces que esto está siendo grabado y luego lo vamos a compartir con todos ustedes, con todas las personas inscritas. Joan, entonces, por favor, adelante Joan de la Vía Campesina América del Norte. Hola a todos, hola a todas. No estoy pudiendo controlar mi video, no sé por qué. Así que voy a empezar con mis comentarios y voy a esperar entonces que el anfitrión me ayude con eso para poder activar mi cámara. Es maravilloso poder estar con ustedes hoy. Y está buenísimo poder ver a todos los participantes. Quisiera entonces darles una bienvenida de forma personal, pero también desde la región. Quisiera agradecer a todas las personas que participaron, que hicieron que esto fuera posible, a nuestros panelistas, también a nuestro especialista en comunicaciones dentro de la región, que es Nils, ha hecho muchísimo trabajo en este sentido. Está buenísimo que esto se haya podido hacer. También quisiera saludar a las personas de las regiones hermanas de la Vía Campesina, tanto de América Central, América del Sur y el Caribe, y también a todas las personas que están aquí, que pertenecen a las 10 organizaciones miembros de la Vía Campesina América del Norte. También a todos nuestros aliados y a aquellos que están interesados en aprender más. La Vía Campesina se trata de solidaridad en todo sentido. Los migrantes que cruzan las fronteras para trabajar duramente y mantener a sus familias, los agricultores familiares que luchan por defender sistemas alimentarios locales durante la pandemia, las comunidades campesinas que defienden su tierra, el agua y las semillas. Podemos estar unidos en nuestra diversidad. En la Vía Campesina decimos que compartimos la lucha, y nuestro opresor común, el sistema neoliberal, es el mismo. La soberanía alimentaria es una visión producida y enriquecida de forma colectiva a lo largo de 25 años en las 182 organizaciones miembros de los 81 países que participan. Es una visión sobre un planeta sano, con justicia social y bienestar espiritual. También es un marco para el cambio que nos permite identificar lo que está mal, una visión para un sistema alimentario sostenible y saludable y los valores que necesitamos compartir para poder cambiarlo. La agroecología es nuestro camino a seguir hacia adelante. Quiero agradecerle al proceso de agroecología de los pueblos por su liderazgo en la creación de encuentros educativos en comunidades de trabajadores agrícolas, agrarios e indígenas y de ascendencia negra desde el 2014. Muchos de los miembros han podido participar en el proceso tanto para enriquecerlo como para aprender y poder llevar hacia adelante esas experiencias. Estamos formando nuestras bases en agroecología para poder cultivar el alimento que necesita el pueblo y crear comunidades y movimientos resilientes. A principios de este año, 5 de nuestras organizaciones miembros participaron en el primer curso avanzado sobre agroecología popular, creado de forma conjunta con la Universidad de Vermont. Este mes celebramos 3 formaciones agroecológicas de forma presencial en Quebec, en Florida y en Chiapas. Para poder organizar estos encuentros, el colectivo regional de agroecología, semillas y biodiversidad invitó a otros 2 colectivos, el colectivo de derechos campesinos
Estos son colectivos que trabajamos, con los que trabajamos en Vía Campesina, tanto a nivel regional como nacional. Es el colectivo de derechos campesinos y el colectivo de justicia climática, que se juntaron en una serie de reuniones para crear un proceso en agroecología regional. Este proceso terminó hoy con más de 165 participantes en Chiapas, incluyendo delegados de los Estados Unidos y de El Salvador, y también un graduado del Instituto Latinoamericano de Agroecología en Nicaragua. Los participantes durmieron en carpas y pasaron 3 días estudiando sobre derechos campesinos, la salud del suelo, manejo de plagas, fertilizantes orgánicos, conservación de semillas, medicina alternativa y también construcción ecológica. Pero también aprendieron a convivir, a lograr unidad, aún en la diferencia, a ser solidarios. Una de los participantes, Mónica, miembro de UNORCA, va a contarnos todo sobre esta experiencia en unos momentos nomás. El sábado y el domingo, la Unión Paysanne de Quebec realizará un encuentro de agroecología celebrando los 20 años de existencia como organización de lucha. Felicitaciones, Unión Paysanne. Y a partir del domingo y durante toda una semana, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida va a celebrar su tercer encuentro en agroecología con procesos de formación en huertas comunitarias para trabajadores agrícolas de 5 pueblos del estado. Felicitaciones entonces a los trabajadores agrícolas de Florida. Su triunfo es nuestro triunfo, sus derechos son nuestros derechos. Estos esfuerzos son los ladrillos de nuestro movimiento, nos permite construir solidaridad no como un valor abstracto, sino como un compromiso práctico de unos a otros en nuestros esfuerzos conjuntos. Nuestros aliados y nuestros miembros, con nuestros aliados y nuestros miembros, esperamos entonces que los jóvenes y los jóvenes rurales y los migrantes puedan facilitar su propia formación en agroecología y organización política. Estos son pasos necesarios para construir soberanía alimentaria. Nuestros valores nos guían en esta lucha por la vida y la dignidad. Todas las organizaciones de base que luchan por justicia social y por la soberanía alimentaria están invitados a ponerse en contacto con la Vía Campesina y con la región de América del Norte para que podamos encontrar formas nuevas de mostrar solidaridad en la acción. Les deseo todo lo mejor, espero que disfruten de esta noche y Eyla, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Joan, por esta presentación y por este panorama general del trabajo de la Vía Campesina en América del Norte. A veces es difícil estar al tanto de todas las actividades que suceden. Entonces, en siguiente lugar, quisiera presentar a mi querida amiga, Mónica Castillo, de México. Mónica ha estado en los últimos días en el encuentro en Chiapas, que mencionó justamente John, así que espero que nos pueda contar todo sobre esto. Mónica, adelante, tienes la palabra. Hola, ¿se escucha? Hola a todos, mi nombre es Mónica Castillo Romero, como ya lo dijo mi compañera Eyla. Yo pertenezco a la organización de UNORCA en México, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Me encuentro en el estado de Puebla y en este momento me encuentro trabajando en pequeños huertos de traspatio de una forma muy local. Y pues bueno, yo quiero hablarles un poco acerca de la experiencia que tuve los días pasados acerca del tercer campamento el tercer campamento nacional y mesoamericano de agroecología. Y pues bueno, desde mi experiencia en el tercer campamento nacional y mesoamericano de agroecología realizado del 18 al 20 de octubre en la Universidad Multicultural de Agroecología Emiliano Zapata, Universidad UMAES, en el estado de Chiapas, puedo decir que para mí la experiencia ha sido realmente increíble. La conexión con la naturaleza, con el canto de los pájaros, con la comida, las montañas, ha sido esencial para poder despertar todos y cada uno de mis sentidos. Quisiera mencionar algunas organizaciones que tuvieron presencia en el evento y pues bueno, solamente voy a mencionar algunas. Entre ellas está la Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas o de MICH, la Organización Campesina Emiliano Zapata,
OCDE CEMPA, Frente de Organizaciones Independientes de Chiapas, FOCHIT, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Madre Tierra México, estuvo UNORCA, estuvo CIOAC, JDL, UNICAM, UPM, estuvo CODEP. Entonces, bueno, son algunas de las organizaciones que tuvieron presencia en este evento multicultural que se realizó en el estado de Chiapas y que verdaderamente para todos creo que fue muy enriquecedor poder compartir muchas de las experiencias que vivimos en cada una de nuestras regiones. La lucha y la resistencia para no perder nuestra autonomía y nuestra soberanía sobre la tierra, la comida y las tradiciones. A través de este campamento tuvimos la oportunidad de conocernos, escucharnos a través de la misma. Forma internacionales, sobre nuestras propuestas por medio de un diálogo de saberes y compartimos métodos de forma de campesino a campesino. Tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos productos que realizamos dentro de un pequeño mercado agroecológico. Desarrollamos algunos talleres que la verdad fueron muy enriquecedores para todos. Voy a mencionar algunos: análisis de suelos, bioconstrucción, control biológico de plagas. Y creo que tener esta convivencia y practicar de una forma presencial, saliendo un poco de la teoría, nos conecta de forma más solidaria con la gente, con la comunidad. Entonces, para poder apropiarnos pues de nuestros propios territorios, de la vida comunitaria, frente a la voracidad de todas las personas que de repente quieren aprovecharse y sacar provecho de la naturaleza de una forma destructiva. Escuchar también la experiencia de personas que toda la vida han trabajado y utilizado métodos ancestrales, procesos ancestrales, ha sido también muy enriquecedor, así como también escuchar a los jóvenes que quieren seguir trabajando y quieren seguir conservando todas estas tradiciones y estas prácticas para mejorar nuestros sistemas alimentarios y nuestra vida solidaria. Entonces, personalmente creo que ha sido muy enriquecedor. Estoy muy contenta, estoy muy feliz de haber participado en este campamento, en una pequeña delegación de Vía Campesina, y creo que para todos ha sido muy enriquecedor esta experiencia. Gracias. Thank you, Monica, and we will certainly Gracias, Mónica. Volveremos a escuchar de vos sobre estos distintos temas. Es muy importante en este mundo virtual de Zoom poder dar raíz a nuestras discusiones en las realidades, en los territorios. Ahora quisiera invitar a nuestro invitado especial, Freddy Congo. Freddy participó en la Secretaría Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, cuando estaba ubicada en Quito, Ecuador. Y desde 2015 vive en México y trabaja como un educador agroecológico en UNICAM, la Universidad Campesina del Sur en Morelos, y también en iniciativas de la comunidad de Morelos. Freddy tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto estar compartiendo este espacio con compañeros y compañeras militantes y simpatizantes. Para nosotros es importante compartir esta experiencia. También compartimos con Mónica y otros compañeros durante estos 3 días este Campamento Nacional y Mesoamericano de Agroecología en Chiapas. Y quiero saludar y agradecer al colectivo de Agroecología, Semillas y Biodiversidad de la Vía Campesina Norteamérica por la iniciativa de llevar adelante este espacio para que podamos tener la posibilidad de comprender cómo se está moviendo la situación política, cómo se está moviendo el capital a nivel internacional, a nivel mundial, y que desde el movimiento campesino, que desde la Vía Campesina y el movimiento social en general, podamos tener la posibilidad de establecer acciones estratégicas de enfrentamiento
al modelo neoliberal y al capitalismo, y acciones como este campamento de agroecología en Chiapas, las actividades de formación y educación popular a través de los YALAs que lleva la Vía Campesina en toda Latinoamérica, y otras acciones de movilización y acción son claves para poder llevar adelante estas acciones. Y me parece que lo que va a comentar más adelante Vijay es fundamental, y estas reflexiones que tuvimos acá ratifican la necesidad de que podamos tener claridad del accionar de nuestro movimiento, y ratifica también la importancia de los procesos formativos en este momento actual, y ratifica también la importancia de fortalecer la organización campesina, la organización popular desde la base. Considero que el momento actual constituye un desafío para el movimiento campesino. Tenemos que refundarnos, es necesario repensar nuestras formas de organización, nuestras formas de acción, y cómo dentro de nuestras organizaciones se logra democratizar la estructura misma de nuestras organizaciones, donde la juventud tenga voz, donde las mujeres tengan voz, donde los niños tengan voz, que los niños no sean un estorbo en nuestras organizaciones, sino la oportunidad de ir generando la militancia hacia el futuro. Entonces, desde el análisis de coyuntura es que nos permite poder entender estas realidades y estos desafíos que tenemos, y pues más adelante esperamos poder comentar más elementos y más inquietudes que se puedan generar. Un saludo especial a todos los compañeros de la Vía Campesina Norteamérica y de la región Latinoamérica articulados en la CLOC. Gracias. Thanks very much, Freddy. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Y finalmente voy a presentar a nuestro orador principal de hoy, Vijay Prashad. Es un periodista y un historiador muy célebre, y también el director del Instituto de Investigación Social Tricontinental. Sus escritos se publican en todo el mundo. Es un amigo de larga data de la Vía Campesina. Estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros. La presentación de hoy de Vijay se trata, su título es sobre agroecología y organización revolucionaria. Luego tendremos un espacio para responder preguntas, así que mientras Vijay habla, les invito a compartir las preguntas y comentarios que tengan en la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior del menú. Así que Vijay tiene la palabra. Muy bien, es muy bueno estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Niels, a Ayla, a quien tenía aquí al lado mío en la pantalla. También gracias a Mónica, a Joan, a Freddy, que hablaron antes. Tengo muchas ansias de escuchar cómo se dará este intercambio que tendremos pronto entre los tres. Y quiero decir que me alegra mucho estar aquí con ustedes, con la Vía Campesina Norteamérica, porque al principio del mes lanzamos la Asamblea Internacional de los Pueblos, que como saben es una red de unos 200 organizaciones sociales y movimientos políticos que desde 2015 nos hemos reunido para construir un nuevo internacionalismo. Y es genial que la Vía Campesina sea un miembro de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Como saben, el Instituto Tricontinental también son socios, somos uno de los tres miembros principales, que incluye también a la red de educación, de formación política, la red de medios populares, y tenemos esta tercera pata o tercer pilar, que es la red de investigadores populares. Así que espero que vayan a seguir todas las redes sociales que utilicen, las cuentas de la Asamblea Internacional de los Pueblos, para amplificar las ideas que se han estado desarrollando en la Asamblea de una manera muy seria, en un intento muy sobrio de reconstruir el internacionalismo en el siglo XXI
desde las bases. Esto es internacionalismo de movimiento a movimiento. Esto no es un internacionalismo desde arriba, sino el intento desde hace ya 6 años de construir un internacionalismo desde las bases. Así que, por favor, acérquense al sitio web de la Asamblea Internacional de los Pueblos y también les invito a que se involucren tanto como sea posible. Niels va a compartir ahora en el chat links a 2 textos producidos por el Instituto de Investigación Social Tricontinental, el instituto en el que soy director. El primero tiene que ver con el asunto, la problemática climática. Es importante. Su título es Un planeta o una tierra. A fines de mes estaremos en Glasgow con la COP26 y tomando las calles, diciéndole a los gobiernos que ya no seguiremos tolerando el enfoque capitalista de destrucción de nuestro planeta. El segundo texto que Niels ya compartió también en el chat se llama Un mundo sin hambre. Este texto fue producido con el Instituto Tricontinental junto con la Asamblea Internacional de los Pueblos. Tuvimos aquí contribuciones muy importantes de la vía campesina. Me gustaría que lo observen. Está disponible en inglés, español, portugués. Y voy a estar reflexionando bastante en base a este texto. Así que si les interesa lo que digo, pueden acceder aquí en Alerta Roja, Un mundo sin hambre, que es el resultado de mucho pensamiento colectivo. Aquí voy a plantear unos 4 puntos que se relacionan entre sí y quisiera en primer lugar agradecer a las intérpretes por traducir lo que estoy diciendo y espero que no vaya demasiado rápido. Haré lo que pueda. Así que quizás debería ir un poco más lento. Voy a plantear 4 puntos conectados entre sí. El primer punto es evidente para todos ustedes. Es un punto evidente porque nosotros rechazamos de manera inmediata la suposición de que el hambre es algo normal. Lo rechazamos. No es normal, no es natural, no es parte del curso usual de la vida de los seres humanos. No es algo normal, es totalmente erradicable. Podríamos erradicar totalmente el hambre. La Organización de los Alimentos y la Agricultura publicó que 2.7 mil millones de personas en el planeta pasan hambre. 2 de cada 3 personas. Muchos de esos en mi país, en la India, por lo cual este es un tema muy sensible para mí. La FAO, con su base en Roma, en 2014, y por cierto, todos estos datos están disponibles en el informe Alerta Roja, así que si lo descargan tendrán toda la información. Aquí nada más estoy reflexionando en base a esto, así que si lo pueden descargar será muy útil. Como dijo la FAO, que 1 de cada 3 personas en el planeta pasan hambre, en 2014, es decir, hace ya 7 años, la FAO dijo que las cantidades suficientes de alimentos se producen. Por un minuto no hablemos de la calidad de los alimentos, pero la cantidad es suficiente, la cantidad que produce nuestro sistema alimentario actual para alimentar entre 12 y 14 mil millones de personas. Entonces, se estima que hay un 7,5 mil millones de personas en el planeta. Y la FAO dice que en función de este actual sistema alimentario, que considero que no funciona, pero aún así tiene la capacidad de alimentar el doble de la cantidad de personas que viven actualmente en el planeta. Todos estos supuestos argumentos de que hay sobrepoblación, demasiadas personas, son todos mentira. Entonces, ¿por qué es que tenemos suficiente alimento para alimentar a las personas, más allá de que sea un sistema roto, porque la calidad no es buena, pero su cantidad es suficiente? ¿Y por qué aún así 1 de cada 3 personas pasa hambre? ¿Por qué? No tiene nada que ver con escasez alimentaria, no tiene nada que ver con la sobrepoblación. El motivo es que las personas que
terminan teniendo hambre, no tienen dinero en sus bolsillos, no pueden comprar alimentos. Y ahí la pregunta es, ¿por qué es que no tienen dinero en su bolsillo? Es porque el sistema capitalista ha producido esencialmente una forma de acumular capital utilizando trabajo por medio de desplazar o excluir grandes cantidades de personas que ya no son necesarias para la acumulación capitalista. Hay cada vez más personas que son tratadas como un excedente en el planeta. Estas son personas excedentes. Para el sistema capitalista no hay ninguna necesidad de suministrarles alimentos, hogares, educación, ocio, cultura. No, el sistema capitalista no les necesita, son básicamente una población excedente. Y por eso, desde la perspectiva del sistema capitalista, es aceptable que duerman bajo puentes, que crucen borderas, que crucen fronteras de manera desesperada. Esto es lo que produce el sistema capitalista. El sistema capitalista produce una población excedente. Y porque esta población no tiene dinero en su bolsillo, entonces tiene la libertad de pasar hambre. La libertad que tienen a disposición es la libertad del hambre. Y este es el primer punto que quiero plantear. 1 de cada 3 personas en el mundo pasan hambre, y pasan hambre porque no tienen dinero, no porque no haya alimentos. Y no tienen dinero porque este sistema ha tratado a estas personas como irrelevantes, no son necesarias. Sea cual fuere el fraude que el liberalismo tras el cual se haya escondido esto, ya se ha desgastado. Ahora vemos la herida abierta del sistema capitalista. No hablo aquí de las favelas de Brasil o de las villas en la India. Estoy hablando de Norteamérica. Cada vez más personas pasando hambre en Norteamérica, cada vez más personas durmiendo bajo puentes, personas sin hogares. Aquí la llaga abierta del sistema ya es evidente. Y luego podemos hablar sobre por qué esto no plantea otros problemas importantes. Es algo a cubrir más adelante. Punto número 2. Denme nada más un segundo. Voy a cambiar. Disculpen un segundo. Quería cambiar aquí una configuración. El segundo punto que quería hacer es una de las maneras en las que nuestros movimientos se han refugiado en una cierta teoría. Es que nos hemos aferrado a la idea de local, local contra global, local contra corporativo y demás. Hay un valor, sí, en pensar en lo local como la antítesis a lo global y lo corporativo. Es así. Esto es porque lo global y lo corporativo parece tan poderoso y tan peligroso, pero no podemos simplemente quedarnos aferrados solo a lo local por 2 motivos. En primer lugar, es que lo local no siempre es el paraíso. Cuando vemos, por ejemplo, las tierras labrables de la India, son áreas en las que existe a nivel local un sistema de castas y de jerarquías sexista. No es el paraíso. No podemos juxtaponer lo local como si fuera liberación, sin considerar que el nivel local en sí mismo puede estar completo de terribles, completamente abrumado por terribles jerarquías. Y esto es algo a tener en cuenta, porque nuestros movimientos a veces nos aferramos a lo local contra el sistema capitalista, pero tengamos también cuidado con lo local por estos sistemas, por estos motivos, por los sistemas jerárquicos que aquí existen. Pero el segundo motivo es que esto es limitado, limitante. Necesitamos sistemas de comercio, necesitamos comercio de distintos modos, porque nuestra dieta debe enriquecerse en base a distintas formas de comercio entre unos y otros. Y esto voy a insistir, porque en el tercer punto hablaré un poco del Estado. Es debido a esto que debemos contraponer
en cierto sentido, a la globalización capitalista, el internacionalismo de los pueblos. Tenemos que pensar mucho cuál es el orden internacional que queremos construir. Tenemos que pensar si podemos construir un orden internacional que tenga una huella de carbón más baja. Podemos construir un orden internacional que no esté basado en las espantosas prácticas de la agricultura industrial. ¿Podemos construir un internacionalismo en los sistemas alimentarios? Porque volcarnos a lo local es algo que no va a ser necesariamente posible para todas las personas en el planeta a medida que con el calentamiento global la agricultura se dificulta mucho más en ciertas áreas. Tenemos que pensar seriamente en formas justas de comercio agroecológicos. No podemos dejar que estas discusiones de comercio internacional sucedan solamente en las élites corporativas. Tenemos que construir nuestras propias formas de sistemas comerciales a un nivel masivo, no a un nivel artesanal, para poder transportar alimentos de un lugar al otro. Tenemos que empezar a pensar en esto. Es algo que les quiero plantear para que reflexionemos, lo tengamos en mente. Así que el segundo punto es sobre lo local. Si lo local es algo a lo que podemos realmente aferrarnos contra la agricultura capitalista, o si deberíamos imaginar algo diferente, si deberíamos imaginar algún orden de comercio alimentario internacional basado en la agroecología, basado en formas de un campesinado empoderado, basado en formas con un impacto ambiental menor. Podemos imaginar esto, podemos comenzar pensando en el regionalismo agroecológico y desde ahí, si es necesario, construir hacia una escala más amplia. No quiero permitir a las élites capitalistas que piensen en la escala internacional y que nosotros nos quedemos solo en lo local. Muchos de nuestros movimientos se han quedado demasiado en lo local y no podemos permitirles a ellos que definan el orden de las cosas. No se lo podemos permitir. Este es el segundo punto que quería plantear. El tercero tiene que ver con los mercados. Ahora mismo la palabra de mercado ha sido capturada como si fuera solamente el dominio del capitalismo. En realidad el mercado es cualquier intercambio de bienes. Cualquier intercambio de bienes crea un mercado. Si yo decidimos trocar algo, si les doy un saco de papas, si ustedes a cambio me dan sal, este trueque es la construcción de un mercado. Los mercados por sí mismos son instituciones relativamente neutrales. Las personas truecan, intercambian cosas, deciden dar cosas como regalos, siquiera sin recibir nada a cambio. Y cada una de estas transacciones crean algún tipo de mercado. Y a medida que suceden transacciones más y más complicadas, los mercados se complican. Pero no todos los mercados son capitalistas. Los tuvimos antes del capitalismo y los tendremos después. Entonces, ¿cómo sería un mercado socialista? ¿Quién define las reglas de un mercado socialista? Cuando los pequeños productores traen a la venta sus bienes, ¿quién decide, si no el precio? Entonces, ¿quién define la tasa de intercambio de bienes? ¿Quién debería aquí hacer el arbitraje? El tercer punto que quiero plantear es que debemos pensar duramente en cuál es una idea justa del mercado. No el mercado capitalista, en el que hay solamente un lado, realmente. No es un verdadero mercado. Es un monopolio en el que los grandes agrinegocios controlan los precios, donde estos precios los benefician a ellos. En cualquiera de estos casos, en ambos extremos, es una forma capitalista de dominar el mercado. Son los únicos agentes que sentan los precios y los pequeños productores no tienen ningún impacto en los precios. Y de esta forma apenas los receptores de cualquier regla que produzcan a estas empresas capitalistas. Es importante que comencemos a imaginar distintas formas de intercambio.
cómo podrían las personas intercambiar bienes a escala masiva. Y acá viene el último punto que quiero plantear, es la cuestión del Estado. El Estado es una institución importante para nosotros, no puede ser dejada de lado. Cada vez que tenemos un territorio grande, a escala masiva, vamos a tener que construir instituciones que van más allá de la democracia directa, inmediata del pueblo. No tomemos ni siquiera América del Norte, un enorme terreno, Canadá, otro territorio enorme, un territorio enorme. De allí que se necesitan instituciones extralocales, más grandes que lo local. Alguien va a tener que construir una idea de instituciones justas, de un Estado justo. Y luego vamos a tener que pensar cuáles van a ser las reglas para los mercados, en donde se dé el intercambio entre productores. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Sobre qué valores se va a adjudicar? Ahora en este momento el valor se define, se determina por el sistema capitalista. Este define el valor, se define también, define lo que supuestamente no tiene valor, como por ejemplo el trabajo reproductivo. Es una donación, se plantea como una donación de las familias al sistema capitalista. Hay un punto de precio cero ahí. ¿Quién tiene el derecho de adjudicar estos valores? ¿Quién puede producir valor en un sistema? Esto no puede hacerse meramente a escala pequeña, eso debe escalar hacia arriba, seriamente en eso. Y eso nos presenta conceptos absolutamente centrales de nuestra época. Uno vino de la vida campesina, el otro vino de la organización, la disputa, en decir que la soberanía alimentaria, el concepto que proviene de la vida campesina, es más importante que el otro término, el otro concepto que viene de la FAO, que es seguridad alimentaria. Yo voy a decir que no son, que son complementarios. Debemos retomar la idea de seguridad alimentaria y plantearlo de una nueva manera. La forma en la que inicialmente se debatió este concepto en los años 70 o aún antes era bastante... El argumento inicial o la discusión inicial era que el Estado está obligado a erradicar el hambre. El Estado está obligado a erradicar el hambre. Es un gesto simple. Los Estados deben tener alguna manera, alguna política que haga que se erradique el hambre. Más adelante, algunos lugares hablaron de seguridad alimentaria como que el Estado debe tener su alimento frente a otros estados. Entonces esto ha sido una interpretación posterior respecto del concepto y ha habido muchísimo debate en la FAO. Pero el punto inicial, que es que el Estado debe tener responsabilidad, no debemos perderlo. De un lado entonces, tenemos que luchar para reapropiarnos de este entendimiento de la responsabilidad estatal. Y ahora vamos a hablar de la producción de alimentos también en un momento, en un minuto. Pero tenemos que aferrarnos fuertemente a esta idea de que el Estado es responsable de erradicar el hambre. Eso está de ese lado. Cuando aparece la idea y el concepto de soberanía alimentaria y desarrollado a lo largo de los años por la vía campesina, la idea era muy importante para, en nombre de los productores de alimentos, empoderar a los productores vecinos, los trabajadores agrícolas, deben aún en el sistema capitalista, deben tener una voz que debe ser escuchada. En el sistema socialista deben definir la naturaleza de la producción, pero aún en el sistema capitalista es que se hizo este argumento, deben tener voz en este proceso. Y había una discusión, la Organización Mundial del Trabajo, Internacional, del Trabajo, la OIT, es una organización de hecho tripartita, de gobiernos,
empresas y sindicatos. Es importante de parte de la vía campesina preguntarnos por qué la FAO no es una organización que también traiga a las organizaciones de productores de alimentos a la toma de decisión, al proceso de toma de decisiones de la FAO misma. Y no solamente de la FAO, sino también del Programa Mundial de Alimentos, porque tienen un abordaje interestado, no interproductores. Necesitamos que los productores entren a la discusión, entren a la habitación donde se discuten estas cosas. Entonces, el concepto de soberanía alimentaria es muy importante, pero en mi opinión no es antitético, no es la antítesis del concepto de seguridad alimentaria. Tenemos que recuperar estos dos conceptos en su conjunto, en su complementariedad. Y la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Instituto Tricontinental hablan de que son conceptos mutuos. En los últimos 10 minutos quisiera entonces hablar de los últimos 3 puntos que señalamos al final del artículo Red Alert, y quiero que me escriban luego y me puedan decir qué les parece, si les parece que estamos de acuerdo. El Tricontinental es un movimiento, es un instituto de investigación que le da la bienvenida a la discusión, al debate. Esa es nuestra razón de existencia. Pero entonces, para hablar de los 3 puntos principales, los que hablamos al final del texto, los 3 puntos principales. El primero de esos 3 puntos es que decimos que no se puede impulsar una agenda revolucionaria o aún una agenda centrada en las personas. Si no queremos hablar de revolucionario, no podemos hablar de un sistema mundial centrado en las personas si no le damos poder económico al pueblo. No va a funcionar, no hay otra manera. Y ahí hay algunas cuestiones. Por ejemplo, la reforma agraria. La reforma agraria no puede ser quitada de la mesa de negociación, de discusión. Hablamos de desarrollar formas apropiadas de producción. Esto incluye distintos tipos de producción colectiva, distintas formas de procesos agrícolas. Hablamos de instituir el autogobierno en las áreas rurales para que los productores tengan una voz política en los espacios en donde viven. Hablamos también de fortalecer sistemas de bienestar social. Como ustedes saben, el trabajo agrícola sube y baja de acuerdo a las variaciones de la naturaleza. Ahora con estos episodios extremos del clima, poder fortalecer los sistemas de bienestar social es esencial. Hablamos también de construir sistemas públicos de distribución, con un énfasis particular en la eliminación del hambre. Hablamos también de la importancia de la alimentación, el alimento sano, y que esto se pueda dar a los niños en las guarderías, en las escuelas. Los gobiernos tienen que proveer de alimentos sanos a los chicos en las escuelas. Esto no puede ser algo que se discuta. No se puede estudiar cuando se tiene hambre. Entonces, el segundo punto, este es el primer punto en relación al empoderamiento económico. El segundo punto en el que enfatizamos es que nos aseguremos de que la agricultura, el trabajo agrícola, sea remunerativo. La gente debería ser pagada por este trabajo, no que los pobres, los campesinos pobres, subsidien el sistema, como es que sucede hoy. Decimos que hay que evitar el dumping de las comidas baratas. Saben de lo que pasó con los pollos, uno de los peores ejemplos del dumping que tenemos. En segundo lugar, hablamos de expandir el acceso de los productores rurales al crédito bancario. Tenemos que pelear por el crédito bancario, esto es importante. También hablamos de crear una política para asegurar precios de base. No quiero ocupar demasiado tiempo en esto. Hablamos también de remover, de quitar las patentes sobre las semillas. Son cuestiones importantes, cuestiones de remuneración a los campesinos. Esta cuestión ahora se está discutiendo en India. Hay miles de millones de campesinos que han participado de una revuelta campesina que empezó hace un año. Hablamos de esto como la comuna de Delhi, el Instituto Tricontinental
hizo un dossier sobre esta revuelta campesina que explica esta lucha del último año por parte de los campesinos en la India, porque están en el medio de una lucha existencial. Una lucha existencial. Están peleando por su existencia misma, porque la agricultura ya no es remunerativa. 250.000 a 300.000 campesinos indios se han suicidado en los últimos 25 años. Esto es casi un cuarto, más de un cuarto de un millón, casi un tercio de millón de campesinos indígenas que se han suicidado en los últimos 25 años. Esto es increíble. Esta revolución, esta revuelta campesina es un antídoto al suicidio campesino. Han empezado a luchar de nuevo, saben que tienen que hacer que sea remunerativo el trabajo agrícola. El último punto es que tenemos que luchar por diseñar un sistema de intercambio internacional democrático. Tenemos que pelear por un orden de intercambio mundial democrático. Tenemos que traer a los países del sur global para que puedan también contribuir a moldear las reglas de deliberación. Estos países, los países del norte son los que están planteando todas las reglas, y esto es objetable. En Corea del Sur hay una huelga enorme en este momento. Estas huelgas tienen que ver justamente con estas reglas del comercio poco justas, que son poco justas para los productores. Necesitamos mayor transparencia en lo que son los mecanismos de disputa del comercio. No sabemos lo que está pasando. Hay disputas sobre subsidios. Los grandes empresas agrícolas en Estados Unidos, esto está afectando la tasa de suicidios en la India, pero no sabemos lo que está sucediendo en estos cuerpos de discusión. No son transparentes para nada. Hablan de democracia, pero luego ocultan todas estas reglas del juego diciendo que son secretos del negocio. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos de negocio? Es que no quieren que nos involucremos, no quieren democracia en lo que son estas reglas del comercio. También creemos que en las discusiones de patentes, en las discusiones sobre derechos de patente, y esto es muy importante durante la pandemia, donde la cuestión de las vacunas está en el centro de la discusión, y las patentes sobre las vacunas deben ser levantadas. Si esto es así en el mundo farmacéutico, también es así, por supuesto, en el mundo de la agricultura. Hay tantos desarrollos en la agricultura que están ocultos detrás de estas reglas de patentes que impiden que la gente innove. Me acuerdo de forma vívida cuando la empresa agrícola norteamericana decidió patentar el neem en la India. El neem es un árbol patrimonial del pueblo indio que debería poder darse libremente para que pueda ser producido. Pero esta empresa norteamericana trató de patentar el árbol de neem. Los campesinos, los trabajadores agrícolas lo usan para lavarse los dientes. Querían patentarlo. Y esto es algo absolutamente ridículo. Este tipo de cosas deben ser discutidas nuevamente. ¿Quién puede controlar las patentes? ¿Quién puede establecer los términos de qué se puede patentar y cómo? Eso es todo lo que tenemos en nuestro artículo de Red Alert, alerta roja. Quería entonces compartir con ustedes estas ideas colectivas que estamos llevando adelante en el Instituto Tricontinental. Quisiera compartir estas luchas que estamos enfrentando, duras luchas internacionalistas que debemos enfrentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vijay, por esta buenísima presentación. Nos has dado muchísimo sobre qué pensar. Veo que hay alguien que ha puesto una pregunta aquí en el chat. Quisiera entonces decirle también a todos los y las participantes que escriban las preguntas en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat. Es más fácil para mí poder seguirlas. Aquí tengo esta pregunta de Brian. Vijay, por favor,
Si pudieras responderla primero y después nuestros otros participantes les pido. Brian acá está preguntando si pudieras compartir algunos ejemplos de pueblos o lugares, de ejemplos exitosos sobre mercados no capitalistas, relaciones de comercio justo, seguridad, medidas de seguridad alimentaria, gobernanza efectiva, etcétera. Esto es muy importante para nosotros y es por esto que esta red es tan valiosa, es una oportunidad de aprender y de intercambiar. Y estos últimos días he estado pensando mucho en esta pregunta sobre luchar contra la Organización Mundial del Comercio, otras organizaciones internacionales, versus construir lo nuevo y crear nuevas estructuras. Esto de luchar contra versus crear. Si pudieras entonces compartir algunos ejemplos en relación a eso, Vijay, y luego pasamos la palabra a los otros compañeros. Muy bien. Read this thing from Tricontinental, read that thing. Voy a seguir diciendo, lean esto del Instituto Tricontinental, lean esto otro, porque realmente hemos producido muchísimo material. Aquí en el chat les dejo el link a un texto sobre la lucha campesina y en la India. Este creo que es un texto maravilloso producido por el Instituto Tricontinental, los servicios del Instituto Tricontinental en Delhi, sobre qué es lo que están pidiendo y demandando los campesinos en la India. Pero el otro texto al que los quiero dirigir es un informe sobre la pobreza absoluta en China. Lo produjo nuestro equipo en Shanghái. Sé que hay mucha controversia con el caso chino, hay muchas opiniones distintas, pero si hablamos de seguridad alimentaria, realmente es el único lugar que conozco que ha erradicado la pobreza absoluta. Esto habla de también la forma en la que erradicaron el hambre. El otro lugar que pueden mirar es Brasil, en esa escala grande, ¿no?, de la que estoy tratando de hablar, esta escala mayor bajo la presidencia de Lula. El programa de Brasil de hambre cero fue increíble, fue reconocido por la FAO. Vimos por primera vez en la historia del Brasil una caída absoluta de las personas con hambre en el país. Y eso fue porque el Estado escaló hacia arriba la distribución de bienes de una forma muy distinta. Pero el caso chino, en escala masiva, tienen 1.400 millones de personas, han podido erradicar a través de la transferencia de ingresos. Hicieron esquemas también de transferencia de bienes. Les recomiendo que lean ese texto porque lo muestra muy en detalle y habla muchísimo de la cuestión del hambre, porque cuando hablamos de pobreza, el asunto más acuciante es el asunto del hambre. El hambre es algo muy importante. Quiero entonces volver a las otras escalas de lucha. Pasé mucho tiempo en Venezuela mirando la situación de Venezuela precisamente porque las sanciones tan duras contra Venezuela han vuelto imposible que Venezuela pueda importar alimentos. Justamente por esta dependencia del petróleo, tenían dinero para importar comida y esto realmente arruinó la dieta del pueblo venezolano. El presidente Chávez decía, los venezolanos comemos como los norteamericanos, comemos pasta, no producimos pasta, lo que hacemos es importar cajas y cajas de pasta. ¿Cuándo vamos a comer la comida que podamos cultivar? Bajo el gobierno de Chávez hubo muchos intentos de que cambiara el paladar de las personas. Es muy difícil volver a otro tipo de alimentación cuando pasamos de lo que es los alimentos hiperprocesados. Es muy difícil volver al otro tipo de alimentos. Lo vemos con los niños, son como una droga estos alimentos ultraprocesados, les damos las pastas a los chicos y es muy difícil que coman otra cosa, ¿no? Chávez hacía bromas sobre esto y en ese momento Venezuela lo intentó, pero no lograron avanzar demasiado, no lograron movilizar demasiado esa agenda, un movimiento más pequeño, pero durante el punto más alto de las sanciones se han visto forzados a innovar y esto me parece muy importante, me parece muy interesante lo que están haciendo las comunas en Venezuela, están intentando
darles la producción directa y están viendo a ver si de esta manera puede despegar la soberanía alimentaria dentro de Venezuela. Creo que eso es algo que alguien debería empezar a mirarlo con más detenimiento, debería estudiarlo. Creo que muchos de los experimentos que hemos visto a lo largo de los años, estos experimentos que han tenido lugar, por ejemplo, en Burkina Faso, formas muy directas, formas muy de democracia directa, empoderando a mujeres campesinas. Por cierto, esto es un punto clave de nuestro trabajo. En India, por ejemplo, el gobierno no reconoció a las mujeres campesinas como campesinas, las veían como esposas de campesinos. Entonces no hicieron políticas que de hecho impactaran a las mujeres campesinas. La mayor parte de los productores en India hay más mujeres que hombres en porcentaje. Mujeres que trabajan en áreas rurales. Más o menos 65% de los hombres que trabajan en áreas rurales están en la agricultura, pero más del 70% de las mujeres están en el trabajo agrícola. Hay un porcentaje entonces más alto de mujeres, pero son descartadas o no consideradas. Y las mujeres campesinas son cruciales. Hay que buscar en todos lados. No es que alguien ha descubierto el modelo, no hay panacea. Muchas veces en nuestras reuniones del Tricontinental digo que el futuro se va a ver bastante como lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de producir el futuro. Estamos tratando de producir el futuro, no de lidiar con el proceso, pero tenemos que innovar ahora y tenemos que innovar en una escala más grande. Gracias. Ciertamente hay muchos ejemplos para analizar y siempre es un desafío también adaptarlos a cada contexto político local. Ahora quisiera también invitar a Freddy y Mónica, no sé si pudieran prender sus cámaras y sumarse a las reflexiones. Creo que esta pregunta última es muy relevante a lo que Freddy y Mónica han estado haciendo en términos de reunir a las personas de las bases y trabajando para ampliar y extender la formación agroecológica. Así que Freddy, te veo aquí con nosotros. ¿Quisieras hablar sobre esta pregunta? Sí, y había notado también esa reflexión respecto de esta propuesta desafiante, utópica, necesaria que plantea Vijay, de cómo el campesinado, de cómo el movimiento campesino se proyecta a un comercio más global de producción agroecológica. Y suena interesante, pero la pregunta que plantea Elizabeth también cuestiona un poco, y por ahí va la reflexión, Vijay, de cómo la acción política de producir alimentos del movimiento campesino mundial para alimentar la población, desmantelar ese montaje de la FAO de que existe sobrepoblación y por eso hay gente con hambruna en el mundo, cuando los datos que tú presentas son diferentes. Entonces, más bien, ¿cómo, en este sentido que plantea Elizabeth, cuál debería ser el rol del movimiento campesino, de los productores, de las y los campesinos del mundo, para garantizar producción de alimentos sanos, naturales, agroecológicos, suficientes para alimentar a la población? Y algo que reflexionamos estos 3 días acá en Chiapas, en el campamento, es de cómo garantizamos producción de alimentos sanos suficientes para toda la población, no para una élite de la población. Porque resulta que producir alimentos agroecológicos está orientado a un mercado que puede pagarlos. ¿Y qué pasa con el resto de la población que no puede pagar? Eso hay que poner en cuestión también. Y concuerdo pues con este comentario. Me encanta la propuesta de Vijay, pero pensar en este comentario de Elizabeth de cómo garantizar, y en eso se fija la soberanía alimentaria, producción local, adecuada culturalmente, que responda a la lógica de las localidades.
y en función de lo que puedas producir, y garantizas el comercio, el abastecimiento local, y pues sí, cosas que no puedas producir a 3,000 metros de altura, las llevas de lugares donde sí se puedan producir. Esa era mi observación y mi aportación. Gracias. Yeah, thank you, Freddie. Monica, are you there as well? Can you chime in? Gracias, Freddy. Mónica, ¿estás aquí con nosotros? ¿Pudieras comentar también? Hola, sí, aquí estoy. Sí, de hecho, creo que lo que acaba de decir Freddy es muy cierto. Realizamos una pequeña reunión para debatir un poco acerca de este tema de cómo garantizamos alimentos sanos para la gente y también cómo estos mismos, de repente cuando trabajamos de forma agroecológica, se vuelven imposibles de obtener para los campesinos por la misma situación de producción, que es cara, y luego cuando se vende es barata. Entonces, perdón, cuando se vende es cara. Entonces, ¿cómo es que los campesinos pueden tener acceso a ella si de repente los únicos que pueden comprarlo económicamente son pues estas personas que tienen medios económicos suficientes para poder abarcar ese mercado? Entonces, la solución que de alguna manera algunos de los compañeros que habían dado sobre soberanía alimentaria era que para ellos lo más eficiente era trabajar dentro de la comunidad por medio del trueque, alimentar a la comunidad para después lo que sobre sacarlo al mercado. Entonces, en ese sentido a ellos creo que les ha funcionado y a muchos creo que también nos ha parecido de esta forma, pero sí sería interesante reflexionar un poco acerca de lo que acaba de decir Freddy en cuestión a temas de producto y luego de mercado. Es todo lo que me gustaría aportar en este momento. Yeah, thank you, Monica. Gracias, Mónica. Freddie, did you want to jump back in? I just saw your, oh, maybe it was just moving on. Freddy, ¿querías comentar algo? O... Ah, Vijay, entonces te paso la palabra para que comentes sobre lo que escuchamos de Freddy y Mónica. Y quizás también pensar en esta pregunta de Elizabeth en el chat, hablando sobre el asunto de la comercialización, que también Freddy comentó. Aquí la pregunta de Elizabeth es ¿por qué debería haber grandes cantidades de comercio? Es decir, ¿cómo equilibrar entre una producción más local y luego la importación de aquellas cosas que no podemos producir aquí, como café y bananas? Pues, por supuesto que me cae muy bien la idea de reducir el impacto ambiental, pero a la vez también tenemos que entender la historia en la que vivimos. Y aquí algunas consideraciones. En primer lugar, es que la larga historia de colonialismo realmente ha destrozado lo que podríamos llamar sistemas alimentarios indígenas y también las dietas alimentarias. Las personas se han acostumbrado a comer de una manera diferente, diciéndolo muy simplemente. Europa ha tenido un impacto enorme y los Estados Unidos en el siglo XX y siglo XXI también ha tenido un impacto enorme en la dieta y en cómo las personas quieren comer. Por ejemplo, el incremento del consumo de carne es algo que tenemos que considerar. ¿Cómo se ha relacionado ahora, establecido una relación entre el consumo de carne y el bienestar económico? A la medida que las personas tienen más ingresos, consumen más carne. Esto tiene un impacto a nivel global en nuestros sistemas de producción. Las personas no comen de la misma forma en la que lo hacían hace 500 años. Y esto es algo que tenemos que reconocer. El movimiento alimentario anticolonial no ha despegado. Es lo que también mencionó Chávez. ¿Por qué no comemos, por ejemplo, granos complejos y demás? Y yo creo que se comen mucho más en las zonas hipster de las partes ricas del mundo que en las partes más pobres. Seamos honestos aquí.
son, en definitiva, los ricos los que tienen esta dieta en granos complejos. La dieta ha sido dominada por el colonialismo. Es un primer punto a hacer y es por eso que las personas están adictas o dependientes de los alimentos que les llegan por este comercio. Y otro punto que está relacionado con esto es que el sistema alimentario actual hace que los alimentos menos complicados son aquellos que se les da a los pobres para comer. A nivel global, son las personas pobres las que reciben los peores alimentos de peor calidad. Y seamos francos de que hay que tener dinero para poder comer bien. Está relacionado con el asunto del colonialismo, pero tiene que ver con cómo funciona el sistema. Es mucho más fácil mover o transportar a largas distancias los alimentos más procesados. No es algo contradictorio que cuanto más procesados estén, más baratos son. ¿Cómo es esto? Que analizar la industria alimentaria, cómo han extendido el procesamiento de estos alimentos, está hecho a un nivel industrial tal que colapsa los precios. Lo mismo sucede con monocultivo, que tiene el efecto de los alimentos. Es un tema al que realmente tenemos que prestar atención. Y el tercer punto es el clima. El clima ha tenido un impacto enorme. Pensemos en el norte africano y el Sahara, que cada vez más se mueve la barrera del desierto del Sahara, se mueve cada vez más al sur, hay una desertificación enorme y los medios occidentales lo cobran como si fueran un conflicto árabe, cristiano, pero esto también tuvo que ver con conflictos en torno a la desertificación de Darfur, y Darfur, colonizado por Francia, también es una zona cada vez más desierta, cada vez más desierto. Allí es imposible la irrigación y cada vez es más difícil producir alimentos que antes sí eran posibles. Y cada vez más personas caminan hasta Libia queriendo llegar a Europa. Hay muchos campesinos que abandonan sus territorios porque no hay irrigación. Crear nuevas maneras de irrigar la tierra es muy importante. Para esto necesitamos nuevas formas de ciencia. ¿Cómo vamos a utilizar cómo vamos a utilizar el agua y evitar que haya sequías? Las personas en este área oscilan entre sequías e inundaciones. Entonces, ¿cómo hacemos durante las inundaciones para utilizar este agua? Necesitamos aquí la creatividad de todos los campesinos y los científicos para pensar en nuevas ideas. Entonces, la desertificación o estos enormes desastres climáticos que hacen que el trabajo campesino y agrícola sea más peligroso y difícil en grandes partes del mundo. Por eso necesitamos construir un internacionalismo socialista de sistemas alimentarios también. No podemos dejar que lugares como Burkina Faso, Mali o Níger no tengan los alimentos que necesitan. Por supuesto, estoy de acuerdo que construyamos un sistema en que nos lleve cada vez más hacia la reducción del impacto ambiental, pero es un proceso, es una lucha. No podemos pensarlo como una cuestión moral. Tenemos que trabajar con la historia del colonialismo y los alimentos, trabajar desde la conciencia del capitalismo y la destrucción de la calidad alimentaria disponible para las personas, y también con el impacto de la catástrofe climática. No se los puede separar. Lo que intento decir es que estas no son conversaciones no relacionadas entre sí, son diálogos interrelacionados. Así es, totalmente. Muchas gracias por esto. Y aquí tenemos otra consulta de Paul bastante relacionada. Paul menciona si hay alguna crítica o sugerencia en términos de mejorar las acciones de la vía campesina y también cómo hacer para enfocar nuestras acciones, si es que hay alguna forma. Una gran pregunta. Sí, bueno, Paul, somos compañeros y no soy yo quien debería hacer comentarios sobre cómo debería trabajar la vía campesina. Aquí comparto reflexiones y ustedes deberían discutir si estas reflexiones son apropiadas para el trabajo militante que hacen.
No soy una de esas personas que dicen, bueno, ustedes deberían hacer esto, deberían hacer lo otro y demás. Esa no es la forma en la que construimos la solidaridad. No es la forma en la que construimos un movimiento internacionalista. No estoy aquí para decirles qué hacer. Sería como una actitud muy equivocada. Solamente para compartir reflexiones respecto de qué es lo que nosotros de manera colectiva en el Instituto Tricontinental hemos estado pensando en torno a los sistemas alimentarios. Y son ustedes quienes deben decirme qué es lo que piensan para entrar en un debate, pero creo que no podría responder así. Eso es justo. Creo que las personas que están preparadas para decirnos qué hacer generalmente están equivocadas también. Y también tengo una pregunta de Niels en el chat, con la que probablemente haya alguna reflexión que puedas compartir. Antes hablaba sobre el asunto del Estado, reformar y reclamar el Estado para nuestros propios propósitos. Su reflexión es que cuando estamos tan acostumbrados a ser o vivir en estados coloniales y racistas, hay mucho miedo y ansiedad en contra del Estado, que muchas veces se interpreta como ser antiestatal o antigubernamental, querer trabajar por fuera del sistema, y las personas que están dispuestos a trabajar dentro de las instituciones se les ve como reformistas o acusados de reformistas incluso. Entonces, ¿hay alguna reflexión sobre cómo construir movimientos que puedan involucrarse con el Estado y que puedan reclamar el poder del Estado? Yo soy un marxista muy anticuado cuando tiene que ver con estas cosas, pero también reflexiono mucho sobre una frase de Al Chapman que en el proceso democrático iba a ser presidente en 2014. Era uno de los demócratas. Y el moderador le dijo, ¿por qué estás siendo candidato por los demócratas? Y es una pregunta un poco ridícula, porque no es un partido, es más bien una conspiración criminal de la derecha liberal en lugar de la derecha conservadora. Fue una pregunta tonta, pero se la hicieron. Y siempre me gustó mucho su respuesta. Algunos de ustedes quizás sepan que en los Estados Unidos el Partido Demócrata tiene el símbolo del burro y los republicanos del elefante. Y Al Chapman respondió, voy a seguir cabalgando este burro tanto tiempo como me lleve. Me pareció genial. Si viven en un sistema, ya sea en los Estados Unidos, Canadá o en México, están viviendo dentro de un país. Este Estado se ha comprometido, en principio, a garantizar su bienestar, en principio. Por supuesto que no somos tontos, sabemos que tienen sus propios objetivos y prefieren más bien bombardear un país que defenderlo, pero en principio está ese compromiso y se debe luchar en contra de este desinterés que los estados tienen por los pueblos. Los Estados Unidos es firmante de muchos de estos tratados internacionales y Canadá también. Canadá es uno de los países más hipócritas de todo el mundo. Firman todos estos tratados y el 65% de estas transnacionales están en Canadá. Canadá vende armas y se comprometen a esta erradicación del hambre, por lo cual se debe exigir, queremos, ¿dónde está el programa para abolir la pobreza, así como se hizo en China? Esta es una exigencia que se debe hacer, se le debe exigir al Estado. No podemos decir el Estado es irrelevante, vamos a hacer nuestro propio trabajo. Esto es ridículo. Si hacemos esto, llegamos a ser personas en contra del pago de impuestos, hacemos una cesión del Estado y no podemos hacer esto. Debemos exigir cosas, exigir reformas y exigirles las cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿sería posible que los Estados Unidos tan rico erradique la pobreza? Bueno, vale la pena exigírselo al gobierno. Probablemente no lo hagan, pero planteémoslo, que la clase media tenga que tragar la píldora amarga de que su Estado es incapaz de abolir o erradicar la pobreza. Cuando China lo hizo, China o cualquier otro acusado de Estado autoritario.
y que los Estados Unidos reconozca esto. Recuerdo que antes de la pandemia estaba visitando Los Ángeles, dando una presentación en Santa Mónica, una comunidad rica. Me pareció espantoso ver grandes cantidades de personas viviendo bajo puentes. También fui a Seattle, me fui a buscar un amigo al aeropuerto, conducimos por un camino. Teníamos desde un lado la sede de Microsoft, Apple, Starbucks, y del otro lado de esta misma ruta estaba llena de tiendas, un campamento donde vivía gente sin hogares. ¿Cómo es esto posible? Si no se lo exige, no se puede revelar la hipocresía de un Estado. Solamente porque un país sea bélico, no significa que no hay un movimiento antibélico así. Solo porque un Estado sea capitalista, no significa que se les deja de hacer exigencias socialistas. Hay que hacerlo. Hay que mostrarle al resto del mundo que no se ha renunciado a nuestro derecho a exigirles que cumplan sus compromisos básicos a estos estados ridículos. Totalmente, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y algunos minutos más. Aquí tenemos de Lorilea una última pregunta. Dice, una de las exigencias que tuvimos en Seattle hace más de 20 años fue sacar a la agricultura de la OMC. Esto es una vieja consigna de la vía campesina. Esto lo comprendí como una exigencia de separar los sistemas de producción alimentaria del sistema comercial de mercancías especulativas. Incluso los expertos alimentarios están de acuerdo con que no se los puede igualar. Entonces, ¿cómo decolonizamos sin decomercializar? Hay tres cosas aquí planteadas. Por un lado, es la colonización del sistema alimentario. En el segundo lugar está la mercantilización de los alimentos. Y en tercer lugar, el impacto ambiental. No se puede tener una posición anticolonial sin que sea anticapitalista. No es posible. En el sistema de Estados Unidos, en el sistema de la ONU, tenemos aliados muy importantes. El año pasado, el relator sobre el derecho a la alimentación escribió un informe muy importante. Este informe más se debe estudiar y utilizar. Debemos llevarlos y utilizarlos en estos sistemas. Tenemos que ser cuidadosos entre producir alimentos como mercancía y la comercialización de sistemas alimentarios. Most of us are living under the law of value of capitalism. La mayor parte de nosotros estamos viviendo bajo el capitalismo. La comida es mercantilizada, está mercantilizada, el sistema alimentario está mercantilizado. No creo que sea fácil salir de eso, pero podemos desfinancializar los mercados alimentarios. Podemos luchar por ponerle cercos al capitalismo, a la especulación capitalista en los mercados de alimentos. En Estados Unidos esto tiene más de 100 años. El mercado de Chicago se creó a partir de la especulación de mercados alimentarios, pero hay que tener cuidado acá. Tenemos que pelear por los créditos, a los mercados de créditos a los agricultores. Como todos saben, el crédito es esencial para la agricultura. ¿Quién puede invertir capital, esperar después meses y luego vender producto? Es lo opuesto a lo que hace el capital. O sea, se toma el capital, se mete en el banco y se gana dinero por 6 meses. Para los agricultores es totalmente lo contrario. Agarramos capital, lo ponemos en el campo y está dormido por 6 meses hasta que logran tener el producto y venderlo. No se puede tener liquidez mientras se tiene los cultivos creciendo. Lo que no se quiere es la especulación financiera en la agricultura. Y creo que el relator especial
lo entiende bien. Me gusta mucho lo que escribió. En India, por ejemplo, desde 1947 a 1990, tenía un esquema bancario rural excelente. Esto sufrió bajo el neoliberalismo, pero creo que este eslogan es excelente y debería ser más promovido y más discutido, y estoy de acuerdo con esto. Pero también quisiera decir que tenemos que distinguir la especialización o la especulación financiera y los esquemas de crédito. Porque aún en un sistema socialista no puedo imaginar ningún tipo de agricultura cooperativa ni individual sin el despliegue de algún tipo de riqueza social a los productores por adelantado. Creo que adelantar recursos, no necesariamente dinero, porque se puede adelantar recursos en especie, el adelanto de semillas o algo, cualquier tipo de adelanto de recursos, que no sean recursos monetarios. Podemos desmonetizar algunas partes de la agricultura más que without going all the way to decommodification, sin tener que ir directamente a la desmercantilización. Podemos pensar en intercambio de bienes y servicios más que en un ingreso de dinero. No tengo tiempo de entrar en muchísimos ejemplos sobre esto porque sé que estamos llegando al final, pero sí quería decir que en muchas discusiones, en muchos debates, yo me encuentro muy a favor de discutir sobre el empoderamiento de los productores, no solamente de una forma pasiva, sino que entren, que ingresen en el debate, en la discusión, y por esto mismo les agradezco muchísimo a la Vía Campesina, que ponen a los productores a discutir y podemos aprender muchísimo de los productores. Todo el trabajo que hacemos en el Instituto Tricontinental es justamente amplificar o ampliar y elaborar lo que aprendemos de los productores, de los sindicatos de trabajadores agrícolas, de los campesinos, y por eso también, de nuevo, les agradezco muchísimo a la Vía Campesina por hacer el trabajo que hace. Wonderful. Thank you very much. Muy bien, muchísimas gracias, DJ. Ahora voy a tratar de armar un cierre. Esto ha sido un diálogo fantástico, te agradecemos muchísimo y les agradecemos muchísimo a todos y a todas por haber estado hoy aquí, y creo que este es el comienzo nomás de nuestra conversación. Como dijo Joan al comienzo, estamos trabajando hacia la construcción de una escuela de agroecología en América del Norte, y vamos a tratar entonces de tener más discusiones en este sentido. Quiero que todos sepan que la Vía Campesina va a tener un diálogo abierto, un foro abierto este domingo sobre los desafíos y las perspectivas para la formación política y en agroecología en nuestra región. Esto va a ser parte de un diálogo entre la Unión Paysanne, que es nuestra organización en Quebec, y la Organización de Campesinos de Florida. Estamos armando encuentros en agroecología parecidos al que sucedió en Chiapas, y sé que van a utilizar este webinar como para inspirarse y poder disparar de alguna manera las discusiones en esos espacios. Así que están todos muy invitados, invitadas a participar en ese foro. Creo que no tenemos un link para anotarse, para inscribirse, pero vamos a enviarles un email con más detalles cuando mandemos la grabación de este encuentro también. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por estar hoy aquí presentes. Muchísimas gracias DJ, a Mónica, a Freddy y a Joan por tomarse el tiempo de charlar con nosotros hoy. Y terminamos con el lema de la Vía Campesina: globalizar la lucha, globalizar la esperanza. Muchas gracias. Gracias.